Buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País y agradezco su asistencia. La conferencia de hoy está enmarcada en la Semana de la Ciencia 2023, que se organiza en colaboración con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de la Universidad Politécnica de Madrid. Doy la palabra a don Antonio López para que presente a nuestro conferenciante, que es don Manuel Rodríguez Fernández. Buenas tardes, como siempre, muchas gracias por su presencia aquí esta tarde. Tengo que ser necesariamente breve en esta presentación porque el tema que nos reúne hoy aquí realmente es comprometido para nuestro conferenciante. La mecánica de fluidos es una parte importante de la física, pero se sustenta en un nutrido aparato matemático. Entonces, es muy difícil desenvolver sin romper todo lo que hay dentro de ello. Para eso, si es verdad, se necesitan personas muy expertas en el tema y también con gran capacidad didáctica. Pues este es el caso esta tarde, afortunadamente. El profesor don Manuel Rodríguez es doctor ingeniero aeronáutico, catedrático de la Escuela Técnica Superior de esta especialidad de Ingeniería Aeronáutica. Se ha dedicado a la docencia universitaria desde 1972, o sea, tiene experiencia en lo que vamos a oír, en esta Escuela de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica. Es un investigador que ha comenzado, además, prácticamente nada más terminar sus estudios universitarios con trabajos de control térmico de satélites en la Agencia Espacial Europea. Desde 1986 compatibiliza esa actividad docente con la Escuela Técnica Superior con su trabajo en la empresa Sener Ingeniería y Sistemas. Entre sus proyectos más destacados en este ámbito se encuentra la dirección del grupo de diseño flujodinámico de la tobera convergente-divergente del avión de combate europeo Eurofighter. Ha participado en el diseño de 4 modalidades de 4 módulos de combustión para operar en microgravedad, y otras de sus áreas de actuación ha sido la aerodinámica aplicada a trenes de alta velocidad. Además, ha publicado más de 80 artículos en revistas nacionales e internacionales y recibido el Premio de Innovación Tecnológica de Sener por el proyecto Estudio y Simulación de los efectos aerodinámicos con influencia en la explotación de las líneas de alta velocidad ferroviaria. Estamos ante una autoridad en el tema que nos va a hablar, como he dicho, un tema realmente difícil para poderlo manejar, pero yo estoy seguro que de aquí saldremos todos más enriquecidos. Profesor Fernández, muchas gracias por su presencia aquí, y cuando usted quiera será un placer disfrutar del privilegio de su palabra. Pero antes, permítame que haga un recuerdo que siempre se me implica, así se me dicen por el pinganillo, y es que por favor no se les olvide encender los teléfonos móviles cuando hayamos salido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, Antonio, y a los vocales, José Manuel Castellanos y Antonio López, y también buenas tardes a todas las personas que están aquí. Evidentemente, tratar de hablar de mecánica de fluidos sin utilizar las ecuaciones pues es difícil. Como decía esta señora, ¿qué demonios es eso de la mecánica de fluidos? La verdad es que lo que estuve dándole muchas vueltas, y al final lo que he pretendido hacer es una historia de los personajes, con algunos con curiosidades, de los personajes que han hecho la historia, valga la redundancia, de la mecánica de fluidos. Desde el principio, que se tiene noticias, hasta actualmente. Lo que pasa que ya entre el siglo XVII, XVIII, XIX y XX, pues son tantos los personajes que se pierde uno. Si me pongo a nombrar a todos, pues estamos aquí probablemente hasta la 1 de la mañana o algo así, solo de nombrarlos, y encima decimos lo que han hecho, pues sería prácticamente imposible. Bueno, la mecánica de fluidos, ¿qué es? Pues esa parte de la física que nos permite estudiar cómo es el movimiento de los fluidos. ¿Y qué son los fluidos? Pues bueno, vivimos inmersos en uno, que es el aire.
y aproximadamente el 70% de la superficie terrestre está cubierto por otro, que es el agua. De modo que más vale que nos enteremos cómo funcionan las cosas con esos fluidos, porque si no, mal vamos a andar, o mal andaríamos. Ay, perdón. Bien, el caso es que con la mecánica de fluidos podemos resolver problemas, o por lo menos intentarlo, problemas como puede ser el movimiento del aire en la atmósfera, todo esto que vemos del tiempo, de todos los días nos están dando la tabarra con el tiempo, de que si llueve, no llueve, todo eso es mecánica de fluidos, y muy compleja y muy difícil de resolver, porque tiene puntos locales puntos que son muy difíciles de prever. Todo el mundo ha oído hablar de la gota fría. La gota fría es algo que ocurre localmente en un sitio que normalmente era por ahí, por la zona de Valencia, en un sitio donde hay una concentración grande de vapor de agua por el calentamiento previo, etcétera, etcétera. O sea, que no es un problema nada sencillo ese. El segundo, y de hecho la EMET tiene superordenadores para manejarse con el tiempo, de cómo es la evolución del tiempo. Después tenemos las corrientes marinas, todas las corrientes del Golfo que llegan aquí, que está combinada con el movimiento de la atmósfera. Y tenemos cosas mucho más sencillas, como el movimiento del agua por un tubo, los grifos que tenemos en casa, que le abrimos y sale agua, todo ese tipo de cosas sencillas, y otras que no lo son tanto, como la combustión, los motores de coches, los motores de combustión y los reactores, por ejemplo. Pues todo eso hay aire o agua o ambos que están circulando, y no solo eso, también pueden ser otro tipo de gases, por ejemplo, y de líquidos. Pero vamos, los más corrientes que tenemos son entre los que nos movemos. Tenía yo un profesor de tecnología mecánica que empezó diciendo que esa asignatura, sus orígenes estaban en el momento de la creación, porque a Adán lo modelaron de barro, de modo que ya esa era la tecnología, ya empezó ahí la tecnología mecánica. Hombre, aquí no vamos a llegar tanto, porque no sabemos qué hicieron allí en el Edén, pero lo que sí es la historia que nos cuentan es de Dédalo con su hijo Ícaro, que pretendieron volar y no lo consiguieron. Bueno, Dédalo sí, pero su hijo no. En realidad Dédalo quería y su hijo querían huir de Creta, porque estaban allí retenidos por el rey Minos, que era a causa de cosas que hizo previamente, por ejemplo, ¿cómo se llama esto?, el laberinto de Creta. Entonces, Dédalo lo que hizo fue construirse un armazón y después rellenarlo con plumas, y las plumas estaban pegadas con cera. Y le daba consejos a su hijo de que no volase cerca del agua, porque se podían empapar las plumas de agua y todo ya no funciona. Pero que tampoco volase hacia el sol, porque se le podían derretir la cera y caerse las plumas. Bueno, pues Ícaro lo que hizo es que se puso a volar hacia el sol, y efectivamente se le derritieron las plumas, la cera, perdón, y se cayó y se mató. Curiosamente, si lo miramos hoy, resulta que la temperatura del aire desciende en 1 grado cada 6 kilómetros, cada 6 kilómetros, que vas cogiendo de altura, de modo que a la altura que va un avión de transporte, pues hay 60 grados bajo cero más o menos, y está a unos 11.000, 12.000 metros. Si Ícaro hubiese volado hacia el sol, no se le hubiese derretido la cera, desde luego, porque la radiación solar es la misma aquí que allí,
que a la altura prácticamente. Lo que hubiese ocurrido es que se hubiese muerto de frío probablemente, y si no se había ahogado porque el oxígeno es escaso. De modo que estas historias que nos cuentan, pues podemos decir cosas que pueden destruirlas, vamos. Pero bueno, ya llegando a lo que es la mecánica de fluidos en sí, el primero es Arquímedes, con su principio de Arquímedes, que yo creo que si no todo el mundo, casi todo el mundo lo conoce, o por lo menos he oído hablar de él, que venía a decir algo así como que un cuerpo sumergido en el agua produce total o parcialmente, lo de parcialmente no lo suele decir nadie, pero es total y parcial o parcialmente la fuerza que ejerce hacia arriba el líquido es igual al peso del volumen que desaloja. Eso supongo que, bueno, hoy se puede demostrar muy fácilmente con las ecuaciones, pero hace 22 siglos, porque Arquímedes es del siglo II antes de Cristo, hace 22 siglos pues eso sería difícil de hacer. Fue todo un inventor, porque tenía inventos como el tornillo de Arquímedes, que es una especie de hélice que va arrastrando a un fluido o pasta o de líquidos, pasta, cosas semilíquidas si queremos, y líquidos, claro. También estableció los principios de la balanza y, curiosamente, como una consecuencia de ese principio de Arquímedes, pero que la historia lo cuenta de una manera que no sé si es verdad, pero lo que sí es verdad es que tenía no recuerdo ahora el nombre, pero había un rey así como que era muy tirano y le hicieron una corona. Que supuestamente era de oro, pero el problema era adivinar si la corona era de oro o no, porque claro, era una corona con hojas y todo ensortijado, eso es muy difícil calcular el volumen, porque decían que si yo sé el peso, que lo pesan con una balanza, y sé el volumen, me sale la densidad, y si la densidad es la del oro, esto es oro, pero si me sale otra distinta, pues ya le han puesto al líquido, pues a la corona, pues yo qué sé, plata o ve tú a saber, o mercurio, cualquier otra cosa, si es mayor la densidad. Y entonces Arquímedes lo que se dio cuenta de que cuentan que al meterse en la bañera el agua de su volumen se desplazaba de la bañera, y por lo tanto descubrió la manera de ver cuál es el volumen de la corona. Al meter la corona en agua, ver el volumen que desaloja, y ese es el volumen de la corona. Y así lo consiguió, y hablan de que salió desnudo corriendo por la calle y diciendo «Eureka, lo he descubierto», y cosas por el estilo. Pero vamos, de esas es difícil de creerse cosas de ese estilo. Lo que sí es verdad es que inventaban montones de cosas. Inventó la manera de sacar barcos hundidos en el mar, pero también inventó la manera de incendiar los barcos con un sistema de espejos, como hacemos con una lupa si queremos quemar un papel. Bueno, se las ingeniaba para quemarles las velas a los barcos, con lo cual se acabó la historia. Ahora, saltando 200 años más, a ver si 200 años más, pues tenemos a Herón de Alejandría. Herón de Alejandría lo que hizo fue, tenía una fuente, que es esto que hay aquí. El sistema de funcionamiento es este agua, baja por este líquido, por este tubo a este depósito. Este depósito está cerrado salvo este tubo que tiene
hasta el otro depósito. Entonces, al subir el nivel de agua aquí, se comprime el aire que hay aquí y ese aire se comunica con esto de aquí, de modo que aquí también está comprimido y al estar comprimido lanza el agua para arriba. Eso era en la fuente de Herón. Uno podría pensar, hombre, pues mira, ya se ha inventado el móvil este perpetuo, no hay que hacer nada más. Pero esto primero se calcula bien para que funcione un rato, porque no vale poner esto en cualquier sitio. Evidentemente, cuanto más arriba esté, mejor. Y después acaba no funcionando porque con este líquido de aquí va llenando este depósito y va desapareciendo el volumen, el aire que hay aquí, con lo cual la presión, lo que puede ejercer ya es un poco, la presión que puede ejercer sobre este otro para que suba, pues es bastante baja y no funciona. Pero vamos, sería un problema delicado. Yo no sé si lo hizo que funcionase, probablemente sí, pero mira, ya es un ejercicio que se podía proponer en algún examen. No es por nada, pero mirando a la gente que está aquí. El otro invento que tenía era esta eolipila, que consistía, en realidad es un motor a reacción. Pues con fuego calienta agua que hay en este depósito de aquí y el vapor de agua va por estos dos brazos a esta bola, y esta bola tiene dos toberitas así a 90 grados y lo único que hace es dar vueltas. Es como un juguete que está dando vueltas. Esto tiene no tendría directamente una aplicación, poniendo un eje y haciendo que se moviese algo para subir agua de un sitio a otro, cosas por el estilo. Yo no sé si la utilizaron alguna vez en la práctica o simplemente fue un juguete. Lo que sí es verdad es que es de una manera burda de ver el principio de acción y reacción de Newton, que muchos años más posteriores. Otra cosa que hizo Herón de Alejandría era escribir la superficie o el área de un triángulo utilizando solamente la longitud de los lados, no eso de base por altura partido por 2, sino la longitud de los tres lados, donde la S es el semiperímetro, es la suma de los lados dividido por 2 y después S menos A, S menos B y S menos C. Es curioso eso, pero no se ve normalmente. Bien, si este ya es el siglo I después de Cristo, si avanzamos un poco más, pues, bueno, no sé por qué esto no funciona. Ahora, vale. Sí, es que se fugó de aquí. Bueno, el siguiente es Leonardo da Vinci. Yo creo que Leonardo da Vinci sinceramente no hizo nada por la mecánica de fluidos, absolutamente nada. Lo que pasa es que era un excelente pintor y arquitecto, digamos, y tenía una retentiva inmensa. Y entonces se le ocurrió eso, a ver quién vuela con eso, que ha puesto ahí. O esto que es como el tornillo de Arquímedes, para ver si te enroscas en el aire, pues sale, podemos dar vueltas ahí. Yo creo que ni como juguete, quizá como juguete funcione. Después también dicen que si tuvo que ver, empezó el primero que vio los movimientos turbulentos y historias de ese estilo. Bueno, eso se puede ver en esta foto. Es un caudal de agua cayendo en un recinto más grande y él dibuja por ahí cosas que simulan lo que hoy conocemos como un movimiento turbulento, pero simplemente yo creo que eso es por las hojas que veía y palos o trozos que flotaban en el agua, cómo se movían bajo la acción de ese chorro, que ya la gente empezaba, no, es que ya sabía de movimientos turbulentos. Yo creo que no, lo que pasa es que dibujaba muy bien lo que veía. Bien,
Perdón, el siguiente es aquí, bueno, debería de, bueno, es igual, decía por las fechas que debería haber puesto la anterior, la siguiente como la anterior, pero bueno, ya es Newton. Newton, pues no vamos a decir nada que casi todo mundo sabe, la ley de atracción, él escribió las ecuaciones de la mecánica, tal como hoy se usan, y que no valen, y el que descubrió que no valían para todo era Einstein, porque cuando las velocidades son del orden de la velocidad de la luz, pues las ecuaciones de Newton no valen. Pero a ver qué móvil hay hoy día en la Tierra que se mueve a las velocidades próximas a la de la luz. Pues salvo los electrones y todo este tipo de cosas que hacen los de la teoría cuántica, pues las ecuaciones de la mecánica siguen funcionando, y con ellas, utilizándolas, se fabrican coches, se fabrican aviones y se fabrica de todo. Bien, otro que también forma parte para mí de la historia de la mecánica de fluidos es el Torricelli. Torricelli inventó el barómetro para medir las presiones, mejoró los telescopios y los microscopios fabricando sus propias lentes que tienen grabado su nombre y que se pueden ver todavía en Florencia, están allí las originales, y estableció, en cuanto a mecánica de fluidos, estableció que la velocidad de salida esto es agua, un depósito con agua, y la velocidad de salida del agua de este depósito es igual a la que se tendría si hubiese una caída desde esta altura hasta aquí. En realidad lo que estaba diciendo es que la energía potencial que hay aquí, que es la densidad del agua por la gravedad y por la altura, es igual a la energía cinética que sale por aquí, que es un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, y eso da lugar a esa velocidad de descarga. Curiosamente, hoy en día los libros de mecánica de fluidos, casi todos, no solo conozco 3, 2 españoles y otro traducido al español, que no meten el gazapo ese, tratan de demostrar esta velocidad, cuánto vale esta velocidad, utilizando el teorema de Bernoulli del que hablamos a continuación. Y es que no se puede aplicar desde lo hacen aplicándolo desde la superficie libre hasta la salida. Y no se puede hacer porque aquí dentro del depósito no se cumplen las condiciones para que sea aplicable la ecuación de Bernoulli, digo, de la que hablamos ahora. Pero antes nos tenemos que fijar en los 2 hermanos Bernoulli, que no son los del teorema de Bernoulli, no son, este es Jacob y este es Johann. Johann es el padre del que escribió la ecuación de Bernoulli. Estos se dedicaban a desarrollar los cálculos con variaciones y los principios geométricos principios geométricos, que eran los geómetras que había en ese tiempo. Johann, por ejemplo, contribuyó al estudio de la óptica, la teoría de las mareas y la de las velas de los barcos, y también lo que hizo fue desarrollar el análisis diferencial de Leibniz, que a continuación es utilizado por todo el mundo. Por cierto, que hubo una disputa entre Leibniz y a ver si ahora
se me ha ido el nombre, de Newton, que es que se me vaya ese nombre. Entre Leibniz y Newton hubo una pelea de quién de los dos descubrió el análisis diferencial. Y porque lo publicaron casi al tiempo, pero fue antes Leibniz. Lo que pasa que en aquella época no es como ahora, que lo publicas hoy y hoy menos un minuto ya se lo sabe a través de los teléfonos móviles. Entonces Leibniz, Newton era un personaje bastante bueno, que Leibniz cayó en la trampa de decir que lo que dijese la Royal Society, de la que era presidente Newton, con lo cual el resultado fue que Newton fue el que lo descubrió, pero vamos, con el tiempo se sabe que no, que el primero fue Leibniz. Después de estos dos, bueno, este Johann Bernoulli convivió con su hijo, que vamos a hablar a continuación, convivió con él durante 48 años. Y la mayoría de los inventos de su hijo, que era el listo, se los quería adjudicar el padre, con lo cual menudos elementos eran esta gente. Este es Daniel Bernoulli, el hijo de Jacob, y este es el que escribió el teorema de Bernoulli, este de aquí, que liga la presión con la velocidad y el nivel de alturas gravitatorias entre los tres. Dice que esta cantidad está escrita aquí, pues se conserva a lo largo de este conducto, digamos, o en otro tipo de configuraciones. Sin embargo, la gente tiene bastante, no sé, trata de utilizar la ecuación de Bernoulli para todo, y no vale para todo. No vale para todo porque tiene que cumplir una serie de condiciones. Y esa serie de condiciones las descubre Euler. Y digamos, para mí es el padre de la mecánica de fluidos, prácticamente. Euler, bueno, pues todo el mundo ha oído hablar de Euler, de los teoremas de matemáticas, de números, de toda la historia de números, etcétera. También se dedicó, aparte de la mecánica de fluidos, teórica, también se dedicó a la parte práctica, porque él fue el primero que diseñó bombas de hidráulicas, para mover el agua. Las ecuaciones que él dedujo son estas que están puestas aquí, que es la ecuación de continuidad, la de arriba, y 3 ecuaciones de cantidad de movimiento abajo. Y además necesitaba para los gases una ecuación de la energía, pero aquello no estaba claro en aquellas épocas, porque esto es del año 1750, 60, no recuerdo exactamente, pero a mitad del siglo XVIII. Y él introdujo una ecuación como esta que hay aquí, que dice que la presión va como la densidad elevado a un exponente. Y efectivamente no se equivocó mucho, porque en muchos tipos de movimientos que son isentrópicos, resulta que cuando esa n es la relación de calores específicos, que es 1,4, pues funciona. Es esa la relación. De esta ecuación, además, de esta ecuación de aquí arriba, de la de cantidad de movimiento, se puede deducir la ecuación de Bernoulli, que es lo que está abajo. No es que pretenda hacerlo aquí y justificarlo, pero se ve que es cuando el movimiento es estacionario, es decir, no depende del tiempo, las cosas no cambian con el tiempo. Cuando no hay efectos viscosos, que tampoco los tiene Euler, porque en aquella época todavía no se sabía muy bien cómo iba aquello. Y cuando las fuerzas másicas son las gravitatorias, y a lo largo de una línea de corriente, que se iría todo este término, queda esto de aquí, que se integra y queda la ecuación de Bernoulli. O sea que ahí está toda la información metida.
Después, para completar las ecuaciones del todo, pues vienen las de Navier y Stokes, los dos en conjunto, que añaden este término. Ese término que hay ahí es la viscosidad, el efecto de la viscosidad en el movimiento de los fluidos. Y después, posteriormente, pero la escribo aquí para no volver a escribir ecuaciones, la ecuación de la entropía, que es una forma de la ecuación de la energía. Y con estas ecuaciones, que son cinco porque esta es vectorial y son 3 escalares, más la de continuidad 4, más la de la energía 5, hay en el problema hay el mismo número de ecuaciones que de incógnitas, de modo que está bien cerrado. Hace falta poner las ecuaciones de estado, pero vamos, ese problema está bien puesto y en teoría se puede resolver. Y hago hincapié en esto por lo que surgirá más adelante. Bueno, no fueron estos solos, porque en el intermedio hubo mucha gente que estuvo haciendo cosas como Poiseuille, el flujo de Poiseuille en tubos y que es lo que más nos suena. Reynolds, que hizo la teoría de la lubricación fluidodinámica y escribió las ecuaciones promediadas que se utilizan en el movimiento turbulento. Sobre eso si hay un poco de tiempo hablamos. El número de Reynolds, que fue escrito, se le dio el nombre en su honor, es esto: densidad por velocidad por longitud partido por viscosidad. Esto no es más que la relación entre los términos debidos al movimiento y los términos debidos a la viscosidad. El cociente entre ellos da el número de Reynolds, que si es alto, los efectos viscosos esos que añadieron, esto que se añadieron ahí en la ecuación, vamos, estos de aquí, este término viscoso, y después estos dos en la ecuación de la energía, pues en ese caso de que este número de Reynolds fuese grande, pues sería despreciable la viscosidad, con lo cual tendríamos otra vez las ecuaciones de Euler. El problema es que, para que se hagan una idea, el número de Reynolds que se tiene con una velocidad de 1 milímetro por segundo, o sea que eso es nada, 1 milímetro por segundo alrededor de un obstáculo de 1 milímetro, el número de Reynolds vale 1 en el agua y vale 10 en el aire. Eso quiere decir que enseguida el número de Reynolds es muy alto. Por ejemplo, si la velocidad, en lugar de ser 1 milímetro por segundo, fuese 1 metro por segundo, que no es nada del otro mundo, y que el tamaño del obstáculo fuese 1 metro, tampoco es nada del otro mundo, el número de Reynolds ya sería 10 elevado a 6 en el agua y 10 elevado a 5 en el aire. En un avión de pasajeros, de los que conocemos, pues el número de Reynolds andará del orden de 10 elevado a 7, o 10 elevado a 6, 10 elevado a 7, depende. Reynolds, el número este se lo pusieron, en realidad fue él el que lo enunció, pero por supuesto no le puso ese nombre. Reynolds hizo experimentos con un depósito con líquido o con agua que salía por un tubo transparente y le inyectaba un colorante en el centro del tubo, y resulta que el colorante, según como fuese la velocidad en el tubo, pues el colorante se mantenía a lo largo del tubo, y a eso le llamó flujo laminar. Pero se encontró con que cuando la velocidad era más grande, pues de repente intentaba inyectar el líquido y todo el tubo se coloreaba y no se mantenía esas líneas. A ese le llamó caótico, el movimiento caótico. Y después descubrió que si esta relación
el ρ VL partido por mu, que es el coeficiente de viscosidad, si ese número era menor que un cierto valor, que para los tubos, y solo para los tubos, es 2000, en torno de 2000, si era menor que 2000, pues era laminar, y si era mayor que 2000 era turbulento. Y bueno, ahí hay un periodo de transición un poco complejo que depende de las perturbaciones que hubiese por delante. Y por eso él descubrió que esta combinación es la que distingue un flujo, un tipo de flujo del otro, y por eso después le llamaron número de Reynolds. En cuanto a la ecuación de la energía, pues tiene muchas historias, y todos estos personajes que tenemos aquí pues han contribuido de una manera u otra. Sobre todo Clausius fue el que escribió la ecuación de la entropía por primera vez. Y siguiendo con la energía, Richard Feynman fue premio Nobel de física en el año 1965, contribuyó a la bomba atómica en Los Álamos, estuvo allí trabajando mucho tiempo. De hecho, pues se contaminó con lo que había allí, murió joven por culpa de la radiación a la que estuvo expuesto, que no sabían, claro. Bueno, pero él decía una cosa, porque era un hombre muy curioso, y de repente pues se iba a descubrir, yo qué sé, se iba a Brasil, que quería descubrir no sé qué, o se iba a otro sitio. Era un hombre muy variable, pero a su vez era muy gracioso. Y escribió esto que está aquí sobre la energía, diciendo más o menos que es algo que siempre se mantiene, independientemente de lo que como él dice, independientemente de los trucos que la naturaleza haga. Pues siempre vuelves a calcular ese número y sigue siendo el mismo, que es lo del principio de conservación de la energía. Después, pues ya nos metemos aquí un poco con los movimientos supersónicos. Aquí tenemos, por ejemplo, no sé si se verá bien, la verdad es que allí se ve bien, pero sí, aquí también. Este cono que hay aquí, que tiene un trozo en la tierra, en el suelo, esto es un avión que va volando, ese puntito es un avión que va volando, y tenemos este cono, y es el cono dentro del cual se oye el avión. O sea, nos colocamos dentro de este cono y oímos el avión, pero si nos colocamos por delante o fuera de este cono, no oímos nada. De hecho, lo que ocurre es que una perturbación en el aire se propaga a la velocidad del sonido. Ahora, cuando yo estoy hablando, en realidad son pequeñas variaciones de presión que producen el sonido y se propaga a la velocidad del sonido. Pues resulta que en el avión, si el avión es supersónico, quiere decir que va a más velocidad que el sonido, pues entonces emite un sonido, está aquí el avión, emite un sonido, y aquí no te enteras porque es incapaz el sonido de avanzar, porque su velocidad es más pequeña que la del avión, y entonces se oye aguas abajo, y no en todas partes, sino dentro de ese cono de Mach. Estos son fotos con Sliren, que se llama, de túneles aerodinámicos, viendo las ondas que se propagan en supersónico. Este es a velocidad bastante alta, este es a velocidad supersónica, pero más baja. Y estos de los Shuttle y todo este tipo de naves, en la reentrada, en realidad bajan así, con toda esta parte expuesta para conseguir que se frene. Y eso forma una
superficie de discontinuidad, que es una onda de choque. Es difícil explicar qué es una onda de choque así, pero en realidad hay un fluido, el aire que llega a esa superficie, y lo que sale, dependiendo del salto de temperaturas, lo que sale es aire también, pero en distintas condiciones. Esto viene del hecho de una cuestión que flota siempre en la mecánica de fluidos. En la mecánica de fluidos se hacen simplificaciones. Se hacen simplificaciones porque esas ecuaciones que he puesto ahí son muy complejas. Son muy complejas y se conocen muy pocas soluciones. Normalmente son de líquidos, con geometrías sencillas y bueno. Se añaden, para poder conseguir algún resultado útil, se hacen simplificaciones. Pero esas simplificaciones a veces sirven en casi todo el campo fluido, excepto en algunas zonas. Y las zonas esas donde no se cumple lo del fluido ideal, de que no tenga efectos viscosos ni nada, pues son zonas de discontinuidad, que en realidad no son una superficie, son una zona que tiene un cierto espesor. Lo que pasa que ese espesor es tan pequeño comparado con el avión, por ejemplo, es tan pequeño que es como una superficie. Pero de hecho en el interior se producen cosas, cambios de presión, cambios de velocidad y cambios de densidad y de temperatura. En este caso se forma una onda de choque intensa por aquí, o sea, así por la zona delantera. Y esas ondas de choque son muy intensas porque la velocidad de descenso, por lo menos al principio, desde la estación internacional, pueden ser de Mach 10, o sea, 10 veces el número de Mach, la velocidad del sonido. Y eso da lugar a que la temperatura suba mucho detrás de la onda. Lo que hace es que detrás de una onda de estas de choque sube la temperatura. Y sube tanto que si no se disociase el aire, o sea, si nos quedásemos sin aire tal como lo conocemos, sino que los átomos de oxígeno, cada uno por separado, y los de nitrógeno y los de helio, todos sueltos, si no fuese eso, no habría manera de bajar porque llegaríamos a cerca de 20.000 grados, y a ver quién aguanta eso. Sin embargo, porque el aire se disocia, se lleva parte de la energía y hace que la temperatura no suba tanto. Pueden ser 4.000 grados, y por eso llevan en el fondo el mosaico, estas naves llevan el mosaico para evitar que se caliente dentro. Bueno, de hecho, el último que falló de estos es porque le faltaban poquitos, no sé si tres o cuatro ladrillitos de esos que lleva, y ya se quemó, de modo que hay que tener cuidado con esas cosas. Pero seguramente oigan por ahí, cuando hablan esto algo por la radio, bueno, más que por la radio, por la televisión, que son los más lanzados, dicen que el calentamiento ese es debido a la viscosidad. Y bueno, lo dicen ellos, pero no es verdad. La viscosidad contribuye un poquito, pero vamos, comparado con los 4.000 grados, nada. Es la onda de choque, que a su vez en ella sí cuenta la viscosidad, pero no es la idea que tienen, que es el rozamiento. Mejor dicho, dicen eso es el calentamiento por rozamiento. No es que roce, ni mucho menos. Bueno, después, volviendo un poquito atrás, empezando, digamos que los personajes más importantes en cuanto a teoría de perfiles, para que después incorporarlos al ala y conseguir que el avión vuele, pues son Joukowski y Kuta. Joukowski hizo, bueno, como decía aquí, que Lenin le apodó como el padre de la aviación soviética. Bueno, en realidad lo que
lo que hizo Yukoski es que se sabe se sabe el flujo alrededor de un cilindro circular ideal, se puede calcular. Y además de un cilindro circular con circulación, que se llama, que digamos, para que lo entiendan así un poco, no es que sea exactamente eso, pero como si el cilindro estuviese girando. Está girando y además dando vuelta el flujo de aire alrededor. Pues resulta que se puede transformar mediante una transformación conforme, se puede transformar ese círculo en un perfil, que son perfiles de Yukoski. Y entonces pues se puede determinar la sustentación, que es lo que hizo Kuta y él juntos, determinar la sustentación de un perfil, con lo cual puedes determinar la fuerza. La sustentación es la fuerza vertical. No puedes calcular la resistencia porque la teoría esta es sin efectos viscosos, y si no hay viscosidad por el medio no hay nada que hacer, no hay forma de parar el fluido, de modo que el fluido en la pared tenga velocidad nula como debe tener. Y resulta que, ya digo, con el flujo alrededor del círculo permite traspasarlo a un perfil, y después la forma del cálculo fue debido al cálculo de la sustentación de la fuerza vertical de ese perfil, fue debido a Kuta y Yukoski. Y Kuta también añadió algo, porque para poder determinar la sustentación resulta que es solución de un perfil con todas las circulaciones del mundo. Cualquier valor de la circulación funciona, pero solo hay una circulación que es la buena, y entonces la que te permite calcular la fuerza de verdad. Las otras son mentiras, son fuerzas que son mentiras. ¿Y cuál es la historia pues que sacó Kuta? Que es la condición de Kuta es que el borde de salida del perfil sea punto de remanso, y con eso pues ya se cierra la circulación que hay. Bueno, también hay más personajes como Raleigh y Taylor, y al final voy a pasar porque no voy a contar lo que yo quería de la parte española. Me paro aquí un momento porque Taylor era un personaje muy bueno, murió en el año 1975. Era un personaje muy curioso. Por ejemplo, se dedicaba a experimentar cuánto sustentaba un avión, se hizo piloto, pilotaba el avión, instrumentaba el ala con tomas de presión que llevaba a la cabina, y entonces en la cabina le marcaba la presión, la distribución de presiones. Les hacía una foto y así sucesivamente iba sacando fotografías de lo que ocurría. Ha hecho muchas cosas en turbulencia, pero esta anécdota esto que ven aquí es la bomba de los Álamos, la que después fue a Japón. Esto era en un ensayo, y en este ensayo yo no sé si lo ven bien, pero creo que ahí pone el tamaño, que son 100 metros, y el instante al que ha ocurrido, que son 0,25 segundos. Eso es el momento de esta instantánea, pero él lo estaba viendo todo, o sea, todo la película. Y resulta que, porque fue invitado, solo invitaron a 10 personas a ver esto, los americanos. Y entonces cuando acabó la exposición de esto y de la película, él les dijo que esa bomba tenía 22 kilonewtons. Y no, ¿cuántos son? Kilotones, digo yo, kilonewtons es fuerza. Y claro, los americanos, ellos habían estimado 20.
Y dice, ¿y cómo demonios aquí se sabe esta cosa? Que creía que los habían espiado y que todo esto era cuestión de espías. Y resulta que en mecánica de fluidos una de las cosas que se utiliza mucho es el análisis dimensional. Y él lo que hizo es el análisis dimensional de este problema para ver cómo evoluciona el radio con el tiempo. Y sale este número, ese número adimensional, donde entra la energía que has depositado con la bomba, el tiempo, la densidad del aire ambiente, que lo conocemos, y el radio de esa semiesfera elevado a la quinta. Esa combinación tiene que ser una constante. Y tiene que ser y es una constante. El problema es saber esta constante cuál es. Y para saberlo hay que resolver el problema. Hay que resolver el problema, pero lo que sí se sabe es que es una constante de orden unidad. Pero claro, en el orden unidad puede ser 0,5, 1, 2, 3, por ahí. O sea, te puedes equivocar en la mitad, el doble, pero da la casualidad de que esta constante en este problema vale 1, 0 poco. O sea, vale 1 prácticamente. Y los 22 kilotones que les dio Taylor, seguro que eran más aproximados que los 20 que tenían los americanos. Bueno, gente, después aquí viene la parte, y sobre todo este personaje de aquí, von Karman. Este es Prandtl, von Karman y Blasius. Von Karman Prandtl fue el que, digamos, descubrió, entre comillas, lo que es la capa límite. Claro, hace un rato decía, con el número de reinos, a nada que nos descuidemos, es muy grande. Y entonces en todas las aplicaciones prácticas sale el número de reinos es muy grande. Y entonces quitas los términos viscosos. Y entonces la solución que obtienes, pues a veces se parece poco a la de verdad. Y había una pelea de los siglos estos pasados, de estos personajes. Había una pelea entre los teóricos y los prácticos. Los prácticos sabían que una hoja que se cae en el agua, en un río, se la lleva, o un palo, cualquier cosa, y el viento cuando sopla se lleva las hojas de los árboles y todo esto. Dice, esto no puede ser. No puede ser que los efectos viscosos sean despreciables. Y entonces pues cada uno hacía la guerra por su lado. Y los prácticos, los que se dedicaban a cosas prácticas, al final fueron los que perdieron, curiosamente, porque los teóricos andaban despistados con respecto a los prácticos. Pero cuando llegó Prandtl y mostró que en realidad en un movimiento a altos números de reinos hay una zona en que la viscosidad tiene que entrar, tiene que intervenir. Y esa zona es cerca de las paredes, que es donde hay que imponer las condiciones de contorno. Y de matemáticas se sabe que una ecuación diferencial, si es de segundo orden, hay que poner dos condiciones. Bueno, pues en las ecuaciones de Euler sin viscosidad es como si fuesen de primer orden. Y las de Navier-Stokes ya completas es como si fuese un problema de segundo orden. Y resulta que no se le pueden poner todas las condiciones al problema de Euler. Y él fue el que mostró que había una zona, y después ha hecho muchos experimentos, la visualizó y todo. Hay una zona en la que los efectos viscosos cuentan. Es una zona muy delgada comparada con el tamaño del perfil, por si es un perfil o del cuerpo que se trate. Es una zona muy delgada, pero es crucial porque, primero, conociendo eso, se sabe calcular la resistencia al avance, con lo cual ya se explica de que el agua lleve a las hojas y el viento lleven a las hojas o palos o cosas por el estilo.
y además permite calcular, permite calcular esa resistencia. Pero además lo que ocurre es un fenómeno que, dependiendo de que el ángulo de ataque de inclinación sea mayor o menor, pues puede desprenderse la zona viscosa. Eso no quiere decir que no quede aire, o sea, está aquí, llega, se desprende la zona viscosa que venía por aquí y aquí queda aire en recirculación mucho más lento. Y ese desprendimiento de la capa límite dio lugar a muchos accidentes de aviación, porque una de las cosas que ocurría es que a veces la capa límite se desprende ligeramente se vuelve a adherir y queda una burbuja de aire allí dando vueltas en el medio. Y entonces, si aumenta uno un poco el ángulo de ataque, donde se ha readherido se suelta y de repente se entra el perfil todo en pérdida, que no sustenta, y se pega la torta del avión que tengamos cuando eso ocurre. Bueno, todos esos problemas se han resuelto, pero vienen de aquí, de esto. Blasius fue el primero que dio la solución de una capa límite para una placa plana, y von Karman era otro estudiante de Pran que hizo la tesis con él y le ayudó a hacer un túnel supersónico, un túnel aerodinámico, no supersónico, subsónico. Y lo que pasa es que este hombre se fue de Alemania porque era judío y andaba ya Hitler por allí, y él era tan listo que yo creo que se dio cuenta antes de tiempo y se largó a Estados Unidos. Pero este hombre pues tuvo mucho que ver con toda la mecánica de fluidos en nuestra escuela, aquí en España, en nuestra escuela y ahora ya en las escuelas que hay. Quería citar un poco también a Torres Quevedo, pero bueno, con el dirigible y tal, pero quizá el más importante que tenemos aquí es Emilio Herrera. Emilio Herrera fue el primer director de la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos hace ya, se va a cumplir el centenario dentro de poco. Me parece que hace 95, ahora 95 años. Pero bueno, el caso es que este hombre, todo lo que estaba relacionado, era un ingeniero, industrial, porque no había ingeniería aeronáutica en aquella época, pero él se encargó de que la hubiese, vamos, todo lo que tenía que ver con el aire se apuntaba a ello. Se hizo piloto de globo, después se hizo piloto de avión, después formó la escuela de aeronáuticos, después allí llevó a muchísima gente bastante importante en aquella época. Como profesores llevó a Esteban Terradas, a Julio Palacios, Pedro Puig Adán y Tomás Rodríguez. Estos fueron los primeros profesores que eran de los mejores que había. Aparte de la escuela, de formar esa escuela, hacerla que funcionase, y él fue su primer director, hizo un traje espacial y un túnel aerodinámico. Este túnel aerodinámico era en aquella época el segundo más grande del mundo, pero era el que más velocidad tenía en la zona de ensayos. O sea que era un poco más pequeño que el más grande, pero bastante más velocidad. Porque tenía por aquí los datos, pero probablemente ahora no los encuentre. Pero bueno, ahora sí los veo por ahí. Y lo del traje espacial, ¿a qué demonios se dedicaba este hombre a hacer un traje espacial? Bueno, pues la idea que él tenía era subir a una altura de 75 kilómetros con un globo, que él era piloto de globo también, y quería hacer los experimentos.
Resulta que eso lo habían hecho ya antes, pero iban metidos dentro de una esfera. O sea que no se comunicaban con el exterior para nada y no podían hacer experimentos a esa altura porque iban dentro de un receptáculo, con lo cual él quería hacer el experimento que pasa allí a esa altura, a esas temperaturas y tal. Y entonces hizo el traje y programó, tenían ya programado hacer el experimento en agosto o en octubre, no sé, uno de los 2 meses del año 36, con lo cual pues ya todos sabemos que no se llegó a hacer. Sin embargo, este traje espacial fue o es más moderno que los que tenían los americanos en el proyecto Mercury. Y en el proyecto Apolo, para ir a la Luna, lo que hicieron es copiarlo. Se copiaron este traje espacial, nada más que con materiales más modernos, claro, que esto es de principios de siglo, y lo de la Luna, del Apolo, pues eso es de a mitad de siglo. Y Armstrong, el astronauta que pisó la Luna, trajo una roca y se la regaló a la Fundación Emilio Herrera como memoria como homenaje al traje espacial que había sido debido a él. Y bueno, solo es un poquito más. Bueno, está la formación del INTA con Esteban Terradas, Juan de la Cierva con el autogiro, y los últimos, y a esto es a lo que iba, este es Gregorio Millán y Ignacio de Arriba, Carlos Sánchez Tarifa y Manuel Sendagorta. Bueno, estos digamos que son los que han establecido lo que es la mecánica de fluidos en España, pero no viene de ellos así por arte de magia, sino que Esteban Terradas fue fue el primero que presentó en España, el primer español que presentó un trabajo en un congreso que fue de matemáticas, en el que conoció a von Karman. Allí, en ese congreso, conoció a von Karman, bueno, será von Karman, lo conoció allí, y él presentaba cosas porque era lo que presentó Esteban Terradas, era estabilidad de hilos, de cosas mecánicas, y el von Karman era su famosa calle de torbellinos de Karman, que la gente no sabe lo que es, pero la ha oído millones de veces seguro. ¿Quién no ha oído cómo silba cuando hay viento, cómo silba un cable de la luz que hay sobre todo en los pueblos? Aquí en Madrid ya, ese silbido es un desprendimiento de torbellinos que hay en el cable, que es como un cilindro, y que se desprenden alternativamente con una frecuencia que es audible. Bueno, depende de la velocidad del viento y del tamaño del cable, pero para los cables que había hace 40 años por las calles, silbaban, vamos, y se oían perfectamente. Si la frecuencia de desprendimiento de esos torbellinos coincide con la frecuencia propia del cable o de lo que sea, pues, o columna, que también ocurre, pues se rompe aquello, pero enseguida. Bueno, pues von Karman, Esteban Terradas conoció a von Karman, y lo que hizo después de la guerra, como esto estaba todo el mundo, estábamos aislados o estaban aislados, pues lo que hizo Esteban Terradas es ir trayendo gente de lo importante a que diese conferencias aquí y facilitando todo ese tipo de temas, y trajo a von Karman
que iba a hablar de aerodinámica supersónica. Y le puso a Gregorio Millán como ayudante, digamos, que fuera el que le preparaba, le ayudaba a hacer, pues eso, presentaciones, lo que fuese. Y se dio cuenta von Karman de que este señor Millán era un caso excepcional, era un tipo muy listo, y se lo llevó con él a dar un curso de combustión, en París, en la universidad en París. Y eso fue en el año 52 o algo así, 51, el curso 51-52. Y prepararon el curso y lo dieron allí en Francia, y a la vuelta en Madrid Millán estaba en el INTA y von Karman le propuso que todo aquello que habían estado haciendo en el INTA, en París, que lo escribiese, y le dio un contrato, la Fuerza Aérea Americana le dio un contrato para escribir todo lo que escribió fueron todos los fenómenos de combustión, los fenómenos de combustión. Primero formuló el problema del movimiento de fluidos con combustión. O sea, si el movimiento de fluidos es complicado, sin nada, pues encima con combustión. Eso fue en realidad lo que hicieron. Y después resolvieron unos cuantos problemas. Todo eso lo publicaron en un tocho de hojas hechas en fotocopias de las que se hacían antes, que olían llevaban, no sé cómo se llamaba aquello, pero vamos, tenían un olor que se distinguían. Y el caso es que ese libro, ese mazacote, se me ocurrió editarlo de una manera decente, porque resulta que ¿quién tenía el libro? Los americanos. Porque, claro, como era un contrato de los americanos, Millán les dio 800 copias que se repartieron por Estados Unidos. Y yo sabía quién la tenía, alguno que la tenía en Estados Unidos. Pero, y yo siempre oía hablar de aquello, que le llamaban el Corán. Y yo diciendo, pero bueno, ¿dónde está eso? ¿Dónde está eso? Y ahí, no, yo lo tenía, pero no sé qué. Todo el mundo lo había tenido, pero nadie lo tenía. Pero resulta que Sánchez Tarifa, este señor, me dijo, lo tengo yo. Digo, hombre, pues déjamelo. Y se resistió porque dice, es que si no, no me lo devuelves. Pero bueno, no te lo voy a devolver, y me lo dio. Y lo que le hice es una fotocopia directamente y se lo devolví. Y después de la fotocopia fui escribiéndolo y al final salió esto. Este libro, que es todo lo que hicieron, es el primer libro donde están escritas las ecuaciones de movimiento de fluidos con reacciones químicas. Y claro, y efectivamente, como no sé qué me comentaba, está en inglés porque era para los americanos, ellos lo pagaron, pero esta edición ya se hizo aquí y se hizo tal y como estaba en castellano, en inglés, pero solo tiene ni siquiera es el prefacio, tiene un prólogo en español escrito por Amable Liñán. Y por lo menos ahora lo tenemos. El libro ya no es... Ahora a los americanos sí que les gusta tener pero vamos, hemos dado muchos, pero yo creo que para todos no. Todos estos personajes, junto con Millán fue nombrado director general de escuelas técnicas y fue él, estando el encargado de eso, se hizo el plan de estudios del año 1957. Fue el primero que hizo y empezó a meter investigación en las escuelas de ingeniería. Pero el grupo de combustión que formó en el INTA pues seguía funcionando allí en el INTA y se reunía con ellos una vez a la semana. Y allí estaban Ignacio de Arriba,
Sánchez Tarifa y Sendagorta, Manuel Sendagorta. Manuel Sendagorta después dejó el grupo porque se fue de director de SENER, y a quien incorporaron como becario en esa época fue a Liñán, que es el único que vive de todos ellos, los que están, que he puesto ahí. Yo conocí a todos estos, incluido Millán, y Millán, que tenía un truco para, como era muy conocido, pues le iban, hombre, señor Millán, ¿qué tal? Y claro, no sabía ni quién era, ni se acordaba del nombre, ni de nada. Y le decía, ¿cómo te llamas? Y decía, Julio. Digo, no, eso ya lo sé, el apellido. Y si le decían el apellido, pues al revés, ¿no? El caso es que ese hombre fue académico de la Academia de Ciencias, y cuando dio el discurso de presentación, que por cierto tardó cerca de 10 años en darlo, fue algo increíble porque ya era mayor y se recordaba todo. Bueno, y el heredero de todos ellos fue Liñán. Está vivo y bueno, ha sido académico de la Academia de Ciencias, o ha sido, no, es Premio Príncipe de Asturias, miembro de la Academia de Ingeniería de aquí de España, de Francia y de México, y es la medalla de oro de Zeldovich, que es con lo que se reconoce los estudios teóricos muy importantes y muy relevantes en combustión, porque él a lo que más se dedicó fue a combustión. Casi todo fue a eso, quitando algo que hizo distinto. Por ejemplo, cuando me dirigió la tesis a mí, no fue combustión, fue otro tipo de tema, pero a eso es lo que ha dedicado, y nos ha enseñado, y yo me gustaría que continuase, pero me parece que no va a ser así. Pero bueno, una de las cosas básicas que uno debe de saber para poderse manejar con la mecánica de fluidos son lo que se llama órdenes de magnitud. Con los órdenes de magnitud uno puede estimar cosas y sacar resultados previos de si esto va a funcionar o no va a funcionar. Y después ya cuando necesitas el detalle, pues ya tienes que calcularlo, pero hay muchas cosas que se pueden estimar previamente. El análisis dimensional que veíamos ahí de la bomba atómica y tal, esa es la otra herramienta, las dos para mí fundamentales. Bueno, y después está todo el CFD, cálculo de movimientos turbulentos, de los que quería haber hablado, pero ya no, ya es demasiado tiempo, ya me estoy pasando un poco, ¿no?, con un cuarto de hora o así. Decía que esas herramientas sencillas, en principio, dan muchísima información. Por ejemplo, con el análisis dimensional se puede demostrar el teorema de Pitágoras, para empezar. Pasa que no es cuestión de que ahora nos pongamos a hacerlo. Y con los órdenes de magnitud, pues hombre, un ejemplo. Estos días el aire se ha llevado un montón de árboles por ahí. Pues estimemos en un árbol como mínimo una superficie de un árbol chiquitajo, un árbol de los que se caen, de unos 200 metros cuadrados de superficie, a una velocidad de 30 metros por segundo, que son 108 kilómetros por hora. O sea, 100 kilómetros por hora, a esa velocidad, pues salen, pues a ver, que no me equivoque, son 1000, 30 por 30, 900, o sea, eso, 1000 por, dije, 200. 1000 por 200, pues son 200.000 newtons, que son 20.000 kilos. 20.000 kilos aplicados allá arriba, con una altura de 6-7 metros de árbol, da un par ahí abajo, donde están las raíces,
bastante hermoso. Y por eso pues los árboles se van si las raíces no están bien. Pues eso es una estimación así por las buenas. Hay muchísimos, iba a decir campos de fútbol, ahora no, eso ocurrió antes, pero sí polideportivos de estos de en los pueblos, que es ponen por allí una especie de visera y tal, y no sé qué, y yo digo, ¿habrán calculado alguna vez si esto se lo lleva el viento? Seguro que no, porque cada vez que hay algún viento ligeramente fuerte, tampoco nada del otro mundo, aparece en tal pueblo se llevó la zona del polideportivo, porque nadie estima esas cosas. Y son muy fáciles de estimar, son facilísimas de estimar. Y ya si lo quieren calcular con detalle, pero vamos, yo a eso ya no creo que lo hagan, porque si no invierten un duro en este tipo de cosas. Ocurrió, por ejemplo, en la estación del tren de Lisboa, cuando la Expo de Lisboa. Hicieron allí unas viseras y en Lisboa sopla el viento, que está allí al ladito del mar, sopla bastante. Y los portugueses al final no se fiaron de que lo que había hecho el arquitecto, y tenían puesto en una estructura de esas todas bonitas una columna de estas de hierro, de las que te ponen cuando en una casa que no puedes entrar porque se va a caer una columna, una viga, pues un cacharro de esos metálicos por allí que claro, no tenía sentido, pero lo hicieron porque no se fiaban de lo que podía pasar. Y hasta que se pusieron a calcularlo posteriormente. Tenían que haberlo hecho antes. El aeropuerto de Bilbao, que antes era en Sondica y lo cambiaron, es como un ala volante. Y yo creo que si los pasajeros se montan en el ala volante y las sueltas, ya pueden ir volando, porque como está aquí quien me ayudó a calcularlo, quien lo calculó, cuánto salía. Era como un avión, como el avión supersónico y aquello, claro, y sin embargo no calcularon nada. Estuvimos calculándolo nosotros y gracias a eso pues le metieron los bulones mucho más grandes, porque lo que le decían que atornillasen aquello eran delgaditos y vamos, si hubiese caído, no se cayó, pues bueno, sí, hubiese volado, pero me refiero a que como mucho no iba a volar, pues se caería por allí enseguida. Y bueno, yo creo que como una especie de introducción, pues ya vale. Pues, si hay otra ocasión, hablaríamos de otras cosas. Ya no de la historia, sino de no sé, de cosas particulares, como por ejemplo de esto, del avión del Eurofighter, como por ejemplo de esto, que bueno, son alaves de turbinas, un banco para ensayar alaves de turbinas, como por ejemplo esto, que eso es un modelo, es una cámara de combustión en microgravedad, lanzada en un cohete en Kiruna, ya en el Polo Norte, y esta es otra cámara de combustión, y estos fueron los que hicieron la primera torre de lanzamiento, fue la primera torre de lanzamiento de un cohete Texas, que es un cohete alemán que lo lanzan ahí en Kiruna. Los que lo diseñaron fueron estos tres personajes. Este es Sánchez Tarifa, que salía antes.
Este es Manuel Sendagorta, que también salía, y este se llama Chechu Rybakova, que va ahí, es el que más preparado va para allá, porque fue de los niños de la guerra que estuvieron en Rusia, y iba el tío bien preparado, con un sombrero de gorro de estos de los rusos, porque allí hace un frío que, sobre todo, evidentemente, por el invierno. Bueno, pues ese fue el primer lanzamiento, o sea, digamos, la torre de lanzamiento de cohete fue diseñada por Sener, en realidad, y están ahí todas las personas que fueron, yo los demás no los conozco, y está funcionando todavía, ¿eh? La torre está funcionando, y esto fue en el año 50 y algo, 59 quizá, no me acuerdo, pero vamos, por ahí. Y ya digo, está funcionando, y yo he estado dentro de ella una vez que se lanzó. Y también se puede hablar de ensayos con flujos supersónicos, y también se puede hablar aquí sería la mecánica de fluidos aplicada a las vías férreas. Esto es para levantamiento del balasto de las vías. Estas fotos que hay por aquí están aquí, la instrumentación. Esto es un tren talgo pasando a 300 por hora por el sitio este de donde se estaban haciendo los ensayos. Y también, pues, de trenes en los túneles, que también se puede dar información. Vamos, digamos que la mecánica de fluidos se puede aplicar, como decía al principio, como vivimos metidos en un fluido y el agua la tenemos ahí al lado, también bien grande, pues no queda otro remedio, porque sale en todas partes. En todas partes tenemos que saber cómo se comporta, y como por ejemplo los trenes en los túneles, trenes de alta velocidad en los túneles. No es muy sencillo, que digamos. Pero bueno, muchas gracias, y espero que les haya gustado algo. Bien, pues se abre ahora un turno de preguntas para, si quieren, formularlas al profesor. Buenas tardes. Ha preguntado si nos ha gustado. A mí, desde luego, me ha gustado mucho. Nos ha dado un montón de detalles, y el avance que ha hecho de la segunda parte promete un montón. Le quería preguntar por Taylor. Yo he entendido que fue invitada a Los Álamos para ver la explosión que luego se haría en Japón, y bueno, él, a raíz de verlo, hizo un comentario que yo ahí me pierdo, porque yo de estos tecnicismos no entiendo, y a raíz de eso le acusaron de espía. Entonces mi pregunta es, ¿él qué nacionalidad tenía? Y si le acusaron de eso, ¿a quién iba a ir esa información supuesta? Gracias. Él era inglés, y fue invitado a ese pase de la película como uno de las 10 personas VIP, o sea, que sabían quién era de sobra. Lo que pasa que, claro, le pusieron aquello delante de sus narices, y con lo hábil que era él para hacer experimentos y tipos de cosas. Teníamos antes, pero ahora ya está disponible para todo el mundo por internet, una película de Sale Taylor, pues haciendo experimentos, y para explicar la lubricación, pues con una hoja de papel la tira por una mesa, y te quedas alucinado a las cosas que hace. Y tan simple, pues es coger una mesa larga y con una hoja de papel, y la tira con un cierto ángulo de ataque, y llega a la hoja al final. Le hace un par de agujeros, la tira y se frena, porque sube el aire por encima, y bueno, hace cosas de esas. Y entonces él, viendo eso, sobre la marcha sacó ese número que puse yo aquí.
No, ya me lo he saltado. Aquí, el siguiente. Aquí, este número que viene aquí se puede hacer sobre la marcha, vamos, yo lo he hecho sobre la marcha cuando lo estaba escribiendo. Hombre, es verdad que lo he hecho muchas veces antes, pero ya hacía tiempo que no lo hacía. Y lo hizo haciendo utilizando el análisis dimensional. Y claro, le sale esa expresión y dice, bueno, ¿y cuánto vale la constante? Como es de orden unidad, ¿para qué me voy a complicar? Vale 1. Que podía haber valido 2. Y entonces ya no le hubiesen dicho que era un espía. Y con eso lo sacó. Y por eso le decían que claro, porque es que además le dijo los 22 kilotones. Y ellos habían estimado 20, con lo cual... Y claro, se creían que era eso, pero no tuvo ningún problema. Inmediatamente, por ejemplo, gente como Feynman, que estaba allí, pues también se dio cuenta de eso, que no se puede presentar una película que no quieres que te sepan los datos con el tiempo y el tamaño, vamos, eso no se hace, eso es al que asó la manteca, porque eso lo quitas de ahí y ya no puede hacer nada. Si le quitan esos datos de ahí, ya no puede hacer nada, no sabe qué tiempo es ni qué tamaño. Desde luego hay otro no sé si será la misma película u otra. Hay otra en la que se ve un árbol aquí en el extremo, o sea, aquí en el extremo, aquí antes de que llegue el frente de la onda, hay un árbol. Y yo tenía entendido que él había cogido el tamaño por el tamaño típico de los árboles que hay allí en el desierto ese. Pero no, yo he visto la foto con el árbol. Pero claro, cuando encontré esta, es evidente que aquí le da todo, le da el instante, le da, y además anda que tiene instantes para medir, porque no sé cuánto tardaría la explosión grabada, pues hombre, yo creo que un par de minutos o eso sí habría, y aquí está el instante 0,025 segundos, o sea, fue prácticamente al explotar. ¿Alguna pregunta más? A mí me gustaría decirle, profesor Rodríguez, que de verdad, a todos estos genios que usted ha mencionado al principio, Herón, Arquímedes, la familia de los Bernoulli, ¿qué podría pasar si hubieran tenido los medios técnicos de que hoy tenemos? Hoy admiramos mucho los progresos que se están haciendo por las personas contemporáneas, pero claro, en cierto modo, ellos se están apoyando en cosas que ya han hecho otros. El mérito mayor de estas personas, Herón, Arquímedes, la familia de los Bernoulli, está en que ellos empezaban de cero, no tenían mucho en qué apoyarse, sobre todo Arquímedes. Sería maravilloso que un Arquímedes estuviera hoy en día por aquí con los medios que tenemos para poder saber las cosas que podrían hacer. Bueno, eso lo hemos tenido. Einstein, por ejemplo. Por ejemplo, el lunes hablaremos de ella. Einstein, por ejemplo, pues es un caso de esos. Pero hombre, tampoco es decir que no tenían nada, que no sabían nada. Seguro que sabían bastantes cosas de las que no conocemos, pues bien porque se han perdido los libros o tablillas en las que estaban escritos, seguro. Porque, hombre, tenían una facilidad, creo yo, una facilidad inmensa para hacer esas cosas. Yo me imagino demostrar la flotabilidad así como lo hizo él. Ahora es facilísimo, ahora con las ecuaciones es facilísimo, pero claro. Y bueno, y escribir las ecuaciones, por ejemplo, de Euler, ha supuesto también, él hizo una cosa que es pensar en el concepto de presión, que es algo que se propaga en todas direcciones. Es algo que, no sé si la palabra propagar es la más correcta, pero que
decir, la presión es como, bueno, haciéndolo más matemático, como un esfuerzo normal, ¿no? Y eso no era fácil de intuir en aquella época. Claro. No era fácil de que aquello se intuyese. Por eso decía, al decir que no tenían nada, quiero decir, claro que había una técnica antes de llegar a los griegos, ahí están las pirámides, por ejemplo, había una tecnología, pero a menos que la arqueología nos engañe, hasta que llegó el genio griego, el concepto abstracto de ciencia es el que se crea. Arquímedes, por ejemplo, establece realmente el cálculo integral y llega hasta el número pi, por ejemplo, que genera con Euclides. O sea, esta gente sí que son creadores de algo como es el pensamiento abstracto. Sí, sí. Y el rigor estricto, lo que se llama el rigor. Y no, y que es que además dominaban todo lo que se conocía en aquella época. O sea, ahora ya uno, bueno, desde lo típico de yo soy de letras y ya no me hable usted de otra cosa, a lo de que no, yo solo sé informática y nada más. Antes no, en aquella gente pues sabían de todo lo que se tenía en aquella época. Sí, sí, eran matemáticos, eran geómetras, eran todo. Sí, y con relación a la familia Bernoulli, el detalle que usted ha mencionado, era una familia realmente ejemplar, porque el padre Johann expulsó de su casa a su hijo Daniel porque se presentó sin él decirle nada a un concurso en la Academia de Ciencias que lo ganó, y el padre enfurecido echó a su propio hijo de casa. O sea, sí, pero no dice que le quiso quitar el teorema de Bernoulli. Sí, sí. Eso se lo quiso quitar a su hijo. O sea, que menudo elemento estaba hecho. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias, profesor Rodríguez, por su excelente conferencia de esta tarde. Como ha dicho la señora, esperamos que haya una continuación en breve plazo. Y sepan ustedes que dentro de la Semana de la Ciencia, la semana que viene, justamente un miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, durante 2 días nos va a hablar sobre Albert Einstein. Y después, el jueves, nos hablarán sobre Bertrand Russell. Y después una señora nos hablará sobre algo que está ahora muy en boga de todos, sobre la inteligencia artificial o las aplicaciones a la automática hechas en España. Tenemos, por tanto, ante nosotros un plantel del que ya ha abierto hoy la puerta el profesor Rodríguez. Si quieren ustedes, será un placer recibirles. Muchas gracias. Es que de este no hablé. Este es Torres Quevedo. Sí, él hizo el ajedrecista.